Han pasado 7 días desde el doble terremoto que sacudió a Venezuela, el peor en el último siglo del país y cuyas consecuencias seguimos conociendo mientras pasan los días. La cifra oficial de muertos ya supera las 2.000 personas, pero esta se queda corta ante las estimaciones de organismos internacionales. El Comité Internacional de Rescate apunta a que aún hay más de 50.000 desaparecidos en La Guaira y Caracas bajo los escombros de estructuras colapsadas. Los edificios derrumbados o dañados se estiman en cerca de 60.000, mientras el conteo de personas sin vivienda aumenta y los refugios improvisados siguen llenándose. Según la ACNUR, la situación humanitaria en las zonas afectadas se ha deteriorado rápidamente. Calculan que 16.000 personas han resultado afectadas y se han visto obligadas a buscar dónde vivir. Muchas no lo han conseguido. Un 39% está en la calle y el resto está con familiares o en instalaciones improvisadas. La organización concluyó que se observa una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada. Y mientras los días pasan, las labores de rescate y búsqueda de personas siguen activas. A pesar de que las operaciones se complican y las posibilidades de encontrar sobrevivientes se reducen, aparecen algunos milagros, como el rescate de un niño de 3 años que estuvo 6 días bajo los escombros. Sumado a todo esto, no podemos dejar de lado que esta catástrofe ocurre en un escenario político marcado por la incertidumbre, con una población que no confía en sus autoridades y arrastra años de reclamo de cambio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfrenta su mayor prueba de liderazgo ante una reconstrucción que se prevé de largo aliento y que incluso podría redefinir el rumbo de su administración. ¿Será esta una oportunidad para fortalecer su posición política bajo el efecto de unidad nacional? ¿O más bien se arriesga a ser una gestora de la respuesta fallida que expone las debilidades del Estado tras años de crisis económica? Lo que está claro es que el camino por delante es largo. El programa de las Naciones Unidas estima que esta catástrofe representará pérdidas equivalentes a 6.700 millones de dólares, es decir, un 6% del PIB de Venezuela. Y eso solo en términos económicos. En cuanto a las vidas perdidas, parece que estamos lejos de conocer la cifra total. Aquí comienza Conexión Global Prime. En este capítulo de Conexión Global Prime vamos a analizar lo que ha sido este doble terremoto en Venezuela. Ha pasado una semana, la cifra de muertos aumenta considerablemente y se estima que miles siguen desaparecidos bajo los escombros. Osmari Hernández, nuestra compañera de CNN en español, ya está en La Guaira reporteando entonces lo que ha sido esta tragedia. Veamos su informe. Este miércoles a las 6 de la tarde nos ubicamos a una semana del doble terremoto que impactó con fuerza a Venezuela y estamos ahora en el sector de Catia La Mar, en La Guaira. Vean ustedes, aquí había un edificio de 5 pisos de nombre El Pelícano. Aquí están en los alrededores familiares y personas que residían en él en la búsqueda de recuperar los cuerpos sin vida que se encuentran acá entre los escombros. De hecho, nos han dicho que vinieron rescatistas internacionales, hicieron una exploración con los perros entrenados y determinaron que no había posibilidad de hallar a personas con vida. Ellos dicen que entienden que sea prioridad que los esfuerzos se concentren en puntos donde sí hay esperanza de vida, pero ellos también aseguran que tienen premura de recuperar a sus seres queridos, los restos de sus seres queridos de entre los escombros y que han tenido que tomar estas acciones por sus propias manos en los últimos días. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos cuenten cómo han vivido las últimas horas. Cuénteme cuál es la situación. Ok, mira, lo que tú ves aquí, los mismos familiares son los que hemos buscado, las maquinarias, y eso porque mira, hubo empresas privadas que nos prestaron el apoyo, porque bueno, muchos de los familiares, mismos familiares, tienen contactos y nos han apoyado a eso, sí nos han apoyado, pero porque son amistades, pero parte del gobierno no. ¿Llegaron hasta acá los rescatistas internacionales? Mira, te lo voy a resumir y puede ser hasta con las lágrimas en el corazón. Aquí llegó tarde la ayuda.
tardísima llegó. Los vecinos se han organizado para avanzar en la recuperación de los cuerpos sin vida de sus seres queridos entre los escombros. Se turnan y cuando les toca esperar lo hacen bajo las palmeras, donde han ubicado sábanas también para protegerse del sol. Hay aquí también, dentro de los voluntarios, operadores de maquinarias que están a la espera justamente de que llegue una máquina para poder facilitar las labores en este edificio. Cuénteme, por favor, su nombre y por qué está aquí, cuál es la situación. Hola, bueno, mi nombre es Oscar Castillo. Estamos aquí en la residencia Pelícano, en Playa Grande. Necesitamos muchas más máquinas. Los operadores que han estado han puesto el corazón, pero necesitamos más máquinas. Muchas gracias. También es importante comentar que acá en los alrededores hay un lugar donde han instalado carpas para las personas que perdieron sus casas, y en los alrededores se ubicaron en parte de los donativos en ropa que vienen llegando desde distintas partes del país. No los han organizado, vean ustedes cuál es la situación, y aquí entre estas prendas de ropa las personas buscan lo que puedan necesitar mientras están a la espera de una respuesta definitiva sobre dónde van a vivir esas personas que lo perdieron todo como consecuencia de este doble terremoto. Para CNN, Osmari Hernández, La Guaira. Ahí veíamos entonces el informe de Osmari Hernández. El gobierno entregó hace poco sus últimas cifras oficiales, pero ya lo decíamos, se quedan cortas respecto de las estimaciones internacionales. Para conocer todas estas cifras ya está con nosotros nuestra subeditora Isel Guerra. ¿Cómo estás, Alicia? También a quienes nos acompañan a esta hora. Es bueno revisar las cifras que hemos conocido durante esta última semana, ¿no? A raíz del doble terremoto en Venezuela, porque dan cuenta y uno le permite también dimensionar lo que está atravesando esta nación, y con una actualización constante, por lo demás, que hemos visto de algunos de estos números que vamos a pasar a revisar a continuación. Partiendo por la cifra de muertes que ha sido actualizada durante esta jornada, 2.295 fallecidos. Aquí, por cierto, hay otros datos a tener en cuenta respecto de las muertes, ¿no? Por un lado, hemos conocido durante esta semana que Naciones Unidas había adquirido 10.000 bolsas para cuerpos, ¿no? Y eso ya para algunos hacía plantear dudas respecto de cuál va a ser finalmente el alcance que va a tener, por cierto, esta tragedia. Y a eso además se suma también otro dato adicional, Alicia, de una proyección que conocíamos en las horas siguientes a este doble terremoto del Servicio Geológico de Estados Unidos, que planteaba que existía un 43% de probabilidad que las muertes en total rondaran entre los 10.000 a 100.000 personas fallecidas, y eso ya daba cuenta, por lo demás, de las preocupaciones que hay respecto finalmente de la cantidad de víctimas fatales totales que vamos a conocer conforme avancen las jornadas. Y cifras que se condicen con las estimaciones de desaparecidos, que ya hablamos de 50.000. Exactamente, sí. Sobre todo ese punto es bastante crucial, ¿no? Teniendo en cuenta la devastación que hemos visto a través de las imágenes que llegan, por cierto, hasta nuestro país. En esa misma línea también, por lo demás, la cifra de heridos, ¿no? 11.200 son las personas lesionadas que hemos conocido durante esta jornada en la actualización que han entregado las autoridades. Y tú bien lo señalabas también, son decenas de miles de personas que están desaparecidas por estas horas. Hemos visto a través de la página venezuelareporta.org que es la que ha sido utilizado por algunos medios locales para dar cuenta de las personas que están desaparecidas. Aquí lo que hace esta página web es reportes de personas que señalan: esta persona está desaparecida, la estoy buscando, o por el contrario, una persona también puede señalar: hola, yo estoy en este lugar y no he podido dar con mi familia. Bueno, lo que hace esta página web es que aúna nombres y criterios para finalmente hacer su especie propio de listado consolidado, y por cierto entregándonos esta cifra que es actualizada constantemente y que hasta cierto punto permite dimensionar
de aquellas personas que están siendo buscadas actualmente, ya sea porque pudieran estar bajo los escombros o porque no tienen acceso por lo demás a telefonía o algún tipo de comunicación para dar con sus familiares, pero de todas formas no deja de ser, por cierto, la cifra gigantesca que hay de personas desaparecidas y que están siendo buscadas por estos días en Venezuela. ¿Y ya hay una estimación de cuántas personas desaparecidas según esa página? Sí, exactamente. Se suma, por cierto, a las estimaciones que hacen Naciones perfecto. Unidas y la OCHA. Sí, Ya, ok. exactamente, de entre 40.000 a 50.000 personas que están desaparecidas actualmente. Aunque claro, son estimaciones de todas formas, habrá que ver finalmente si es que estas personas son encontradas, ya sea porque estaban desaparecidas, inubicables por no tener acceso a internet o algún tipo de telefonía, o de plano efectivamente están atrapadas en medio de los escombros de lo que han sido los edificios. Respecto a los damnificados, aquí el gobierno de Venezuela señala que son 15.866 personas aproximadamente. Hemos visto los reportes de Osmar Hernández, por cierto, durante toda esta semana, de personas que han tenido que estar en carpas, ¿no? Durante estos últimos días, ya sea porque sus viviendas quedaron destruidas o incluso por el temor de poder regresar hasta sus inmuebles y que estos eventualmente puedan colapsar debido a nuevas réplicas. Y eso es precisamente uno de los puntos centrales de lo que hemos visto, sobre todo en las jornadas siguientes, ¿no? Los daños de las estructuras. Vamos a pasar a revisar, por cierto, nuevas cifras que hemos conocido durante esta semana con una distinción importante y por eso hacemos la separación. Por un lado, lo que señala la cifra de la NASA en conjunto en un estudio con la Universidad Estatal de Oregón, que habla de 58.870 edificios dañados, y esto a través de un estudio con imágenes satelitales. De hecho, se utiliza el satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, que mide la estabilidad de una superficie a través de cambios de coherencia con el radar, y aquí se determina si un edificio puede estar afectado cuando hay un 50% de pérdida de coherencia radar. Un aspecto técnico para dimensionar lo que hace aquí este estudio finalmente y para determinar cuántos edificios podrían haber resultado dañados. Lo que hay que tener en cuenta es que de todas formas es un resultado preliminar y rápido, no es un indicador general, no es un censo propiamente tal, pero sí es una estimación, pero que de todas formas es totalmente distante de las cifras que entregan el gobierno por estos días, que hablan de 855 edificios afectados y que de esa cifra 189 serían entonces estructuras con colapso total. Es notable la diferencia, por cierto, pero lo cierto es que, Alicia, uno ve las imágenes que hay, que llegan desde Venezuela, y la verdad es que es dramático. Y que se concentran en La Guaira y en Caracas estos días. Exactamente, sí, es la zona más afectada, y que de hecho vamos a pasar a revisar algunos mapas de lo que ha sido la destrucción y la devastación que hay detrás de este terremoto, de este doblete sísmico, como le han calificado también aquí algunos expertos, con 2 sismos consecutivos, apenas 39 segundos de diferencia, el primero 7.2, el segundo incluso de una mayor magnitud, 7.5, el que por lo demás es el sismo más fuerte registrado en Venezuela en el último siglo. Y aquí vemos precisamente los límites de la placa tectónica del Caribe y la placa sudamericana, que por lo demás han sido responsables de los terremotos, por ejemplo en Haití, que hemos visto sobre todo el 2010. Lo ven ustedes en el mapa, la intensidad del sismo, cómo se percibió precisamente estos terremotos en las diferentes zonas del norte de Venezuela y particularmente en La Guaira y en Caracas, en las zonas más afectadas, y que de hecho vamos a pasar a revisar un mapa en detalle. Este es un estudio también que hace alusión a las estructuras que probablemente pudieran haber resultado dañadas y que está muy de la mano por lo demás de la cifra de casi 60.000 estructuras que revisábamos anteriormente. Lo que vemos allí, por cierto, es la zona norte de Venezuela. Katia Lamar es precisamente la zona de La Guaira. De hecho, ahí vemos el aeropuerto internacional de Maiquetía, que podemos recordar las imágenes de esa jornada, ¿no? La devastación y la destrucción bastante impactante por lo demás de los registros que mostraban el momento exacto de este terremoto. Y claro, allí vemos a Katia Lamar, que por lo demás ha sido uno de los epicentros de las labores de búsqueda durante estos últimos días. Aquí la Universidad de Oregón señala que el 29% de los edificios resultaron dañados en esta zona de Venezuela. Y claro, ustedes, todo lo que ven en rojo es precisamente estructuras que habrían resultado con algún tipo de daño
debido a los sismos que vimos la semana pasada. Ya sea que se derrumbaron o que tienen cierto daño. Exactamente, sí. Perfecto. Pero aquí finalmente lo que da cuenta este mapa es la destrucción o al menos los daños generalizados y extensos por lo demás en esta zona del norte de Venezuela. Para ir cerrando por lo demás esta revisión de mapas, también en Cabelladera, donde también se ve una extensión bastante importante por lo demás con los daños consolidados a través de este estudio. Ojo que esta zona es una zona turística, de hecho para la Semana Santa de este 2026 recibió 1,7 millones de personas, esto era un 52% más de lo que se había reportado el año pasado en esta misma fecha. Se estaba recuperando. Exactamente, se estaba recuperando una zona que por lo demás a finales de la década de los 90 había sufrido una tragedia gigantesca con inundaciones que dejaron miles de personas fallecidas. Ahora nuevamente vuelve a ser el epicentro de una catástrofe, en esta oportunidad con un terremoto. La tragedia de Vargas, que señalan que esto fue mucho peor que la tragedia de Vargas. Sí, de hecho hay muchos relatos de habitantes de esta zona de Venezuela que hacen alusión precisamente a este episodio que se reportó a finales de los 90 y donde miles de personas perdieron la vida y donde hay imágenes dramáticas también de verdaderos aludes, destruyendo totalmente viviendas e edificaciones en esta zona de Venezuela. Isel, muchísimas gracias. Que estés muy bien. También. Nos vemos. Queremos conocer más detalles de cómo han vivido los venezolanos esta tragedia, lo difícil que ha sido ya una semana después de que ocurrió este doble terremoto. Y para eso vamos a tomar contacto con Kervin García. Él es periodista venezolano, actualmente está en Valencia, pero rápidamente después de que ocurre este terremoto, entonces se traslada a La Guaira. Kervin, muchísimas gracias primero por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Hola Alicia, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Saludos a toda mi gente de Chile, que los extraño bastante. Kervin, primero cuéntanos cómo fue la experiencia de llegar a La Guaira. ¿Te fue difícil llegar hasta ese lugar y qué te encontraste cuando llegaste ahí? Mira, la verdad que resumir esta experiencia ha sido bien trágica, ¿no? Esta mañana lo conversaba con una amiga casualmente chilena. Yo viví 10 años en Santiago y le comentaba que la frase para resumir esto ha sido como el infierno en la tierra. Ha sido una cosa de una magnitud inimaginable, además que también no estábamos preparados para esto como sociedad, como país, como institución, no estábamos preparados. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, yo fui un día después de la tragedia, entonces el paso prácticamente en ese momento, a comparación como está en este momento, está un poco más fluido. Evidentemente, muchísima gente iba bajando hacia La Guaira, porque bueno, buscando la forma de encontrar a sus familiares, a sus amigos, buscando la manera de ayudar incluso, y todo era un caos, porque además que no había información precisa, cuántos edificios se habían caído, cuántas personas habían sido rescatadas a la fecha, cuántas personas estaban fallecidas, quiénes estaban tratando de ayudar, si efectivamente venía o no algún equipo de rescate internacional. Todo era incierto en ese momento. Llegamos hasta una zona que se llama Playa Grande, ubicada ahí en La Guaira, una de las zonas más afectadas, una zona donde conté por lo menos 20, 30 edificios, todos caídos. Y sí, los que habían quedado de pie, pues estaban evidentemente muy golpeados, era prácticamente inhabitable. Y aún en esos edificios todavía pues había personas entre los escombros. No vi, y siempre se lo comentaba ayer a un compañero, un colega en una radio, le comentaba que no vi un edificio habitable, no vi uno. Todos están en el suelo o, como te decía, gravemente golpeados por este doble terremoto que nos azotó el 24 de junio. Kervin, y claro, nos comentas entonces que había confusión, no había claridad de lo que estaba pasando. ¿Llegó personal del gobierno, funcionarios públicos a ayudar a las personas a rescatar a sus seres queridos? Porque hemos sabido también de reportes de descontento de la ciudadanía sobre lo que está haciendo el gobierno para atender esta emergencia. Sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que está ocurriendo, y creo que es producto de lo que te decía anteriormente, es de la poca preparación que tenemos y de la poca capacidad que tenemos como Estado, como país a nivel institucional, porque no es posible, yo se lo decía a la gente, no es posible que incluso veamos una diferencia entre los rescatistas extranjeros y venezolanos
solamente con el uniforme. Tú ves una gente que viene de El Salvador, unas personas que vienen de Chile, que vienen de España, que vienen de México, incluso desde el traje que tienen puesto ya tú ves una diferencia entre la preparación que tienen versus la nuestra. El trabajo que han hecho incluso los rescatistas venezolanos dentro del cuerpo de bomberos de protección civil, que son los que yo más destaco, ha sido un trabajo bien loable porque han trabajado literalmente con las uñas. Yo se lo comentaba incluso ayer en esa entrevista que te comentaba, que yo vi como un grupo de rescatistas venezolanos se turnaban una linterna para entrar en un edificio, entre un edificio y otro. Entonces, no es posible que las máquinas o estos aparatos tecnológicos que traen los topos de México, por ejemplo, o que traen los rescatistas de El Salvador, o el resto de los países que cada vez se suman más, no lo tengamos nosotros en Venezuela. Tú ves un grupo, tú estás en La Guaira, estás en Caracas, estás incluso aquí en Valencia, donde también sufrimos graves daños. Por ejemplo, mi edificio, donde yo vivo, sufrió muchos daños. No ves a ningún funcionario de nuestras autoridades o de nuestros cuerpos de rescate bajo este sistema, pues, de respuesta inmediata y de alto nivel para poder resolver una catástrofe como esta. No hay manera de hacerlo, y bueno, producto de la degradación del sistema que hemos tenido durante todos estos años. Kervin, ¿y los rescatistas internacionales han podido trabajar con libertad? Porque hemos recibido denuncias incluso del mismo equipo chileno que, claro, se les está obstruyendo sus labores, y también se ve que se hace difícil la coordinación entre los distintos equipos de rescate con las autoridades venezolanas. Se viralizó un video donde se ve a Diosdado Cabello discutiendo con un rescatista estadounidense. ¿Ellos han podido trabajar bien? ¿Han podido llevar efectivamente sus labores de rescate al 100%? Mira, voy a ser bien responsable con lo que voy a decir. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos rescatistas de El Salvador y algunos de España, pues, que fue el grupo de rescatistas de estos dos países con quienes estuve mucho contacto en esa zona de Playa Grande. Y hasta el momento ellos han trabajado bajo, bueno, obviamente los parámetros de seguridad que incluso sus mismos gobiernos les indican, ¿no? En el caso de lo que tú mencionas de Diosdado Cabello con algunos funcionarios americanos, sí, efectivamente, allí incluso el video fue muy confuso porque no se sabía si era que estaban discutiendo porque los americanos querían de alguna u otra forma, o los norteamericanos querían entrar a un lugar en el cual aparentemente se le negaba un acceso, pero horas después incluso autoridades de Estados Unidos descartaron algún tipo de discusión acalorada entre ellos, ¿no? Quizás un tema también de confusión entre lo que se decía unos versus el otro, pero hasta el momento, bueno, si te has fijado también, muchos rescatistas han venido no solamente de Chile, España, etcétera, cada vez se suman más de la Unión Europea, incluso, estuvimos viendo también unos turcos que estaban tratando incluso con algunos traductores buscando la manera de ayudar lo más que se podía. Con respecto a la tragedia profunda, mira, una de las cosas puntuales que yo recalco de esta situación, de esta experiencia, que puedo asegurarte que ha sido lo peor que yo he visto en mi vida como periodista. Yo yo he cubierto catástrofes de otra manera, o he estado en cualquier tipo de situación periodística, pero esta ha sido la peor que yo he visto. Y los olores, la pestilencia que hay entre las calles, es una de las cosas que más te impacta, porque no puedes estar sin tapaboca. De hecho, se decía hace unas horas, durante hoy 1 de julio, que una de las preocupaciones que tienen los médicos en este momento es ahora la post-atención que van a tener los rescatados. Es decir, el tema de las infecciones, quizás infecciones respiratorias, infecciones de la piel, infecciones por temas de salubridad, por el tema del agua, tantas horas, tantos días sin tomar ni una gota de agua, el tema interno de cada una de las personas. Entonces, es complejo, es muy doloroso, es muy duro. La gente no tiene ni idea de la magnitud de la situación, tanto así que uno de los rescatistas de El Salvador me comentó a mí directamente, me dijo, mira, cuando el presidente Nayib Bukele nos informó a través del ministro que nosotros íbamos a venir a Venezuela, creíamos que, bueno, era un terremoto más, una situación más a la cual íbamos a asistir, porque ellos me comentaban que estuvieron en Jamaica cuando el huracán Melissa, y me decía, mira, cuando llegamos aquí,
no hemos podido dimensionar la situación. Ha sido 10 veces peor. Incluso los mismos habitantes de ahí del estado La Guaira y han informado incluso que esta ha sido una catástrofe 10 veces peor que la que ocurrió en el 99, cuando incluso Chávez había sido ya electo por primera vez. Entonces, es un tema muy, muy duro, muy doloroso, muy profundo, y más todavía se hace difícil cuando no somos un país que está preparado para reaccionar. Por eso es importante que las autoridades pues, puedan abrir las compuertas del resto del mundo para que nos puedan ayudar, para que pueda seguir entrando ayuda de medicinas, de alimentación, de ropa y sobre todo de maquinaria. Hay muchos jóvenes que están allí tratando de sacar a sus familiares, a sus amigos o incluso gente que ni siquiera conocen, pero que no tienen cómo hacerlo. Yo veía hace unos minutos acá en el WhatsApp de una persona que colocaba en su estado, colocaba que necesitaban una máquina, y te lo puedo mostrar acá en tiempo real. Fíjate esto, es un estado de WhatsApp con una persona que impide que por favor envíen una maquinaria pesada para quitar un tanque de agua que está impidiendo rescatar a otras personas. Esto fue hace 25 minutos atrás. Entonces, es complicado. Necesitamos la ayuda de todos, de todos. Esto no es un momento para politizar la situación, porque si no, empeoramos el contexto de la tragedia en realidad. Kervin, se nos está acabando el tiempo, pero antes de dejarte ir y agradecerte por este testimonio, me gustaría detenerme en el tema de la descomposición, del olor que se siente en La Guaira y también el miedo por infecciones que podrían ocurrir en ese lugar. A pesar de que ya se está sintiendo en el aire, que ya es difícil mantenerse ahí, tú pudiste volver a Valencia entonces para recoger ropa, quizás para respirar un poco. ¿Cómo lo está haciendo la gente de La Guaira que está viviendo, se ve en carpas, en tiendas, abajo de los edificios que están colapsados, esperando a que alguien saque a sus seres queridos? A pesar de todo eso, ¿se mantienen en ese lugar? Mira, la verdad es que sí, es muy triste. Tú caminas por las calles de La Guaira y ves a personas evidentemente en colchonetas que han podido recibir producto de las donaciones. Todavía están en esos lugares, todavía, bueno, se alimentan evidentemente de las ayudas que llegan, porque sí llegan, no puedo decir que no. Yo soy testigo de estando allí en los centros de acopio donde llegan cajas de comida, ropa, agua, etcétera, pero están sin un techo. Es decir, en este momento están tratando de ser reubicados, me imagino yo, paulatinamente según la respuesta que tenga el Estado. Hoy decía el presidente de la Asamblea Nacional que hay más de 2.000 fallecidos y más de 10.000 damnificados. Es decir, ¿qué va a pasar con estas personas que perdieron todo, que perdieron su casa, su único espacio? Bueno, les tocará de alguna u otra forma quedarse en casa de algún familiar o quedarse lamentablemente refugiados debajo de un campo de béisbol, que yo lo vi también en un campo de béisbol abierto donde han puesto unos techos y allí tienen a muchas personas, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Mira, por donde tú lo veas es lamentable, es muy triste y es muy degradante. Han pasado apenas una semana, esto ahora es que empieza. Porque, bueno, vamos a ver qué va a pasar con estas personas damnificadas, vamos a ver qué va a pasar con los rescatados, vamos a ver qué va a pasar con los que aún quedan con vida. Y están estas personas entre los rescatistas venezolanos y los extranjeros tratando de rescatar, porque mientras haya vida hay esperanza, como se dice. Kervin García, periodista, viviste muchos años en Chile también. Muchísimas gracias por este testimonio. Te mandamos un abrazo y, por supuesto, también te mandamos fuerza porque sabemos que lo que se viene no es fácil. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Gracias a ti, Alicia. Un abrazo hasta Chile. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos con el análisis de Raúl Sor respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conexión Global Prime. Seguimos el análisis de lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela y, por supuesto, ya está con nosotros Raúl Sor, entonces, para analizar todo esto en detalle. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Alicia. Bueno, conmovido por esto que ocurre. Es siempre muy triste. Los chilenos que tenemos experiencia en estas situaciones podemos identificarnos con el dolor que están sintiendo y la angustia que viene después del terremoto, no solamente
por la destrucción física y las pérdidas humanas que todavía no sabemos a qué nivel van a llegar, pero queda una angustia, queda un temor que toma muchos meses, lo sabemos, en que se vaya disipando. Exacto, Raúl. Y contigo vamos a analizar cómo ha sido la respuesta del gobierno a esta situación y qué podemos esperar. Pero antes de ir a eso, vamos ahora primero con un informe de Laura Soto respecto de las denuncias de la población sobre cómo ha respondido entonces el chavismo a esta grave tragedia que se vive en el país. Pasemos a revisar el informe de Laura Soto. الشباب الله يعطيكم العافيه ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. Historias como estas se convierten en un faro de esperanza ante la devastación que enfrenta Venezuela. 6 días después de los 2 terremotos que sacudieron al país, un niño de tan solo 3 años fue rescatado con vida de entre los escombros en Caracas por parte de un equipo de búsqueda jordano. Mientras tanto, miles de personas se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Me siento mal. Tengo una sobrina de 19 años. Acá abajo sabemos que ella estuvo acá porque estuvo en una llamada con su mamá y no sabemos nada de ella. A una semana de la catástrofe, el gobierno de Delcy Rodríguez sigue sin transparentar la cifra de desaparecidos que el Comité Internacional de Rescate estimó en 50.000, un número estremecedor que fue validado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La emergencia ha puesto de manifiesto las deficiencias del Estado para responder a una crisis de esta magnitud. No están haciendo nada. Eso es para Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo. Ese fue el recibimiento que obtuvo la presidenta encargada de Venezuela en su visita el viernes pasado a una de las zonas afectadas por el terremoto. En las primeras horas e incluso días posteriores al movimiento telúrico, los habitantes denunciaron una escasa o nula presencia de las autoridades en las zonas más afectadas. En paralelo, el gobierno restringió el acceso de la única autopista que une Caracas con La Guaira para, según argumentó, evitar un colapso de la ruta. Así también ordenó la inscripción de los rescatistas y voluntarios, un proceso que fue criticado por su lentitud. El proceso de inscripción en el poliedro de Caracas de voluntarias y voluntarios ha venido marchando de manera casi perfecta. El desorden inicial ha sido sustituido por un orden donde los voluntarios y las voluntarias son distribuidos según las prioridades que se establezcan. Otro punto de tensión ha sido la presencia de militares en las zonas afectadas. En el estado de La Guaira, vecinos y voluntarios increparon a un grupo de soldados que custodiaba la urbanización de Tanaguarena por no aportar en las tareas de búsqueda. ¡Qué general, qué mierda! ¡Vamos a trabajar! Los uniformados terminaron sumándose a las labores de rescate tras la presión de los habitantes. Asimismo, hay rescatistas que han denunciado un hostigamiento por parte de las fuerzas militares, como es el caso del grupo Topos Chile. Se han metido a la zona de desastre, al sector donde están los edificios colapsados, para pedirle los documentos. Y en un minuto, una de nuestras rescatistas le preguntó al militar: oye, amigo, tú me has pedido mis documentos al menos 5 veces. ¿Por qué? No, porque nosotros tenemos órdenes de chequearlos cada cierto tiempo a ustedes, porque pueden ser espías de los yanquis. Esta semana se viralizó en redes sociales el enfrentamiento entre un rescatista estadounidense y Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano. El Departamento de Estado del país norteamericano se limitó a decir que hubo un malentendido que se resolvió rápidamente. Señor, ¿por qué no está prendido? No tengo combustible. A estos problemas también se suma la falta de maquinaria pesada. Nosotros estamos esperando la maquinaria pesada del Estado y realmente no la hemos visto acá en Playa Los Cocos, no la hemos visto la maquinaria pesada, la cual las máquinas de toneladas que levanten las placas con una pluma, lo que estamos esperando lo más rápido posible. Este miércoles la cifra de muertos superó las 2.000 personas, un número que lamentablemente seguirá en aumento a medida que disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.
Y ahí teníamos entonces el informe de Laura Soto. Y Raúl, hay una coincidencia de que probablemente esta es la mayor prueba de fuego para el gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Cómo actúa frente a esta emergencia? Absolutamente, y te digo, esto es así para cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo. Esto, digamos, es una prueba decisiva que va a marcar si este gobierno puede continuar o finalmente esto va a ser la gota que colmó el vaso. Esto está por verse, pero te quiero decir de que Venezuela ya tenía algunos antecedentes históricos del siglo XIX de terremotos, de un terremoto brutal que tuvieron en 1822 y en 1812. Y en 1812 tuvieron un terremoto devastador y allí estaba Simón Bolívar. Y Simón Bolívar en ese momento, cuando enfrentaba a las fuerzas realistas, a los españoles, tuvo una frase que está en muchos muros en Caracas. Y esa frase dice: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. ¿Qué quiere decir con eso? Con eso quiso decir que nada va a detener al ejército patriota, nada va a detener a la independencia, pero claro, si tú lo sacas de contexto, es un poco aberrante decir que tú vas a luchar contra la naturaleza. Pero justamente en el contexto en que lo dijo, era una forma de decir nuestra voluntad, nuestro deseo de independencia, de libertad, es tan profundo que incluso si la naturaleza nos pone obstáculos, los vamos a sobrellevar. Bueno, desde entonces, y en ese terremoto, fíjate, murieron, según algunas estimaciones, unas 30.000 personas. Es decir, fue un terremoto, y piensa que la población era mucho menor. En aquel entonces, probablemente también la construcción era menos resistente, pero igual fue un terremoto devastador y que, claro, planteó un cierto rechazo en la lucha independentista, pero en definitiva no era desconocido para los venezolanos, porque este episodio está marcado en la historia del país, que esa región, y era justamente La Guaira, Caracas, las que fueron las más afectadas en aquel terremoto. Carabobo, esa fue la zona que más padeció en aquel momento y que coincide con la actual. Y bueno, de ahí uno saca una lección, que los terremotos y las grandes desgracias naturales pueden tener un efecto fortalecedor, pero en la mayoría debilitador. Y fíjate, grandes cambios en la historia se deben a grandes desastres naturales o también desastres humanos, me refiero por desastres causados por seres humanos, como las grandes guerras. Los mayores cambios de regímenes en la historia se han dado por grandes guerras. La Primera Guerra Mundial trajo o le abrió las compuertas a la Revolución Rusa y a la creación de la Unión Soviética, es decir, el colapso del zarismo en Rusia en gran medida se debió al fracaso del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial, y eso, naturalmente, las grietas que se abrieron en aquel momento en toda la estructura del Estado ruso, abrieron las compuertas para que los comunistas se hicieran del poder. Y después, ¿cuál es el otro gran país con un gobierno comunista en el mundo? China. ¿Y quién le abrió las puertas a China? La invasión japonesa a China y la lucha de resistencia que lideró en buena medida el Partido Comunista Chino fue el que permitió que la Revolución China triunfase y que hasta hoy día el Partido Comunista sea la fuerza gobernante en China. Dos desastres, digamos, creados por el ser humano, dos guerras. Pero en América Latina hubo un gran cambio también por otro terremoto. A ver. Y ese fue en 72. En Nicaragua. Sí. Y en Nicaragua, justamente en el 72, hubo un terremoto, estaba gobernando Anastasio Somoza Debayle, digo el segundo apellido, porque como era una dinastía, hubo varios Somozas. Y bueno, este Somoza Debayle, ¿qué pasó?
Managua quedó completamente demolida, se vino abajo, quedó todo en ruina. Yo visité mucho más tarde, allí por el año 80, Managua, y era impresionante cómo la ciudad no había sido reconstruida. ¿Qué pasó? Se robaron los fondos. Hubo un gran movimiento de ayuda internacional para la reconstrucción de Nicaragua y todo eso se escurrió, no llegó a destino y distintos personajes, con la tolerancia del gobierno, se hicieron de estos fondos y esto fue lo que marcó el fin de la dinastía de los Somoza y generó, profundizó las raíces. Ya había un movimiento, pequeño movimiento de resistencia, entre los cuales los sandinistas eran una parte, pero también había una oposición, digamos, no insurgente, y gradualmente la rabia, la frustración de los nicaragüenses culminó en el año 80 con el triunfo de los sandinistas, que hasta hoy permanecen en el gobierno bajo distintas formas, pero es un gobierno sandinista el que continúa allí. Y eso, digamos, la raíz de la caída del somocismo, que estaba relativamente bien implantado, viene de este terremoto. Pero hay otros gobiernos que lo han hecho bien. Exacto. Y que han salido con, por decirlo coloquialmente, con olor a rosas de esta crisis, porque claro, aquí lo que está en juego en el fondo, y esto es el tema de fondo, el Estado. Y si tú países que tienen un Estado en forma, que tienen un servicio de salud razonable, que tienen una capacidad de reconstrucción, bueno, pueden sobreponerse a esto. Pero aquellos que no lo tienen quedan absolutamente a merced de las circunstancias, que es un poco lo que estamos observando en Venezuela. Ahora, Raúl, nosotros no podemos adivinar el futuro, no tenemos la bola de cristal, una frase que he aprendido de ti. Claro, pero podemos ver ciertos paralelos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Un Estado, claro, débil, podríamos decir así, pero hay un punto importante, el tutelaje de Estados Unidos, que también puede ser un factor a considerar en esta tragedia. Delcy Rodríguez ha tenido que aceptar toda la ayuda internacional, pero también quizás puede ser que acá se consolide este tutelaje estadounidense, que aproveche esta oportunidad entonces para estar más presente en el país. Yo pongo en duda que el gobierno del presidente Trump quiera hacerse cargo de la situación en Venezuela. Y de hecho, él estaba llevando a cabo un experimento político interesante, que fue decir a Delcy Rodríguez, miren, ustedes vean a quién quieren poner a cargo. Siempre que hagan a grandes rasgos lo que nosotros queremos, me refiero a Estados Unidos, nosotros estamos satisfechos con eso. Y Estados Unidos, déjennos a nosotros el petróleo. ¿Ya? Sí. Y no es que nosotros les vamos a robar el petróleo, nosotros lo vamos a administrar, lo vamos a vender, ustedes van a obtener recursos de estas exportaciones, pero nosotros vamos a decidir a quién se vende. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, dijeron, mira, mejor no vendérselo a los chinos. Se los pueden vender a cualquier otro país, pero a China no, porque claro, Estados Unidos está tratando de bloquear hasta donde le sea posible los insumos vitales para China, y uno de ellos es petróleo. De manera que ese es el arreglo a grandes rasgos que ha establecido con Venezuela. Y de hecho no se ha apreciado un gran impulso por parte de Estados Unidos que se realicen elecciones, que los candidatos o los opositores puedan expresarse. Uno no ve eso. No. Y que hay una cierta tranquilidad, una comodidad por parte de Estados Unidos. Ahora, en cuanto a la ayuda, que es el tema que tú planteabas, yo creo que Estados Unidos no tiene esta vocación, me refiero al actual gobierno de Estados Unidos, no tiene una vocación de involucrarse en terceros países con grandes programas de desarrollo. No es la vocación de Trump, lo ha manifestado en distintas oportunidades y, bueno, ha dicho America First, o sea, América primero. Claro. Y lo que tengamos que gastar y lo que tengamos que invertir, lo vamos a invertir en casa. Y nosotros no somos el generoso donador de recursos. Es decir, si los venezolanos quieren reconstruir su país, por favor, o sea, no los vamos a privar de nada, pero no nos pidan a nosotros que nos hagamos cargo. Y si uno ve qué es lo que ha pasado en Gaza,
donde Estados Unidos asumió la responsabilidad y dijo, nosotros vamos a hacernos cargo de la situación en Gaza. Bueno, uno ha visto que la población gazatí ha quedado desolada, con una enorme destrucción de vivienda y con una situación tremendamente precaria. Y bueno, y Estados Unidos no se ha hecho presente. De manera que no veo que en Venezuela va a ser muy distinta la situación. De manera que lo que pueda ocurrir va a depender en principalmente de los propios venezolanos. ¿Será esta una oportunidad para la oposición venezolana? Lo pregunto por la intención que tiene María Corina Machado de volver al país, pero ella dice que el estadismo cerró el espacio aéreo para impedirle la entrada. Ahora también hay que decir que el aeropuerto de Maiquetía sufrió daños considerables, que no tiene el uso de todas sus pistas. ¿Pero podría ser una oportunidad para la oposición venezolana? Mira, si Estados Unidos quisiera que María Corina Machado volviese, ya estaría ahí. Estaría en Caracas. No te queda ninguna duda de eso. Tiene los recursos, los medios. Habría llegado en un avión Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense, la habría desembarcado y alegremente ella habría vuelto a Caracas. Yo creo que en estos momentos, y lo ha dado a entender el Departamento de Estado, que en este momento el retorno de María Corina Machado no es algo oportuno. De manera que, y uno se pregunta qué es lo oportuno o no, digamos, sin entrar en absoluto si es conveniente que ella vuelva o no vuelva. De todas maneras, ella es venezolana y si quisiera volver a su país está en su derecho a hacerlo. No es un tema que le corresponda a nadie discutir, pero el asunto es cuál es el porvenir político que tiene ella en las circunstancias actuales. La coyuntura se presta para un cambio de régimen más radical en Venezuela, o habrá que seguir un poco la pauta de lo que ha planteado Estados Unidos. Vamos a colocar un gobierno de administración que nosotros estamos pauteando, que le estamos dictando ciertas normas que hasta el momento ha acatado y por lo tanto Estados Unidos se ve satisfecho cómo avanzan las cosas y está dictando los ritmos y habrá que ver cómo este terremoto y digamos el descontento o la desazón que esto produce va a actuar sobre el conjunto de los venezolanos. Es decir, yo creo que acá hay una gran incógnita y que todos estamos mirando con la mayor atención cómo evoluciona la situación. Claro, Raúl, pero para verificar si estamos en la misma página. Porque por un lado, claro, sí, este tutelaje de Estados Unidos podría favorecer a que Delcy Rodríguez se mantenga y que siga el status quo, que claro, se resuelva la tragedia primero, entonces no hay momento para hablar de elecciones y nada de ese tipo. Pero por otra parte, esto podría llevar al descontento de los venezolanos y a exigir un cambio de gobierno. Esas son las dos vías que tú ves. Yo creo que el descontento va a existir de todas maneras y que, digamos, la angustia y el dolor que está viviendo el pueblo venezolano no lo vas a poder curar con ninguna medida paliatoria. Es decir, esto es algo muy profundo y cuando uno comienza las investigaciones por los volúmenes que tú dabas al comienzo del programa, de edificios, de construcciones, es decir, lo que ha perdido el país, que ya estaba en una situación bastante crítica económicamente, hemos hablado muchas oportunidades de eso, la situación era muy insatisfactoria, incluso se ha hablado mucho del hambre que ha padecido el pueblo venezolano. Bueno, uno se pregunta cómo van a salir adelante en estas circunstancias y no creo que se va a poder tapar el sol con un dedo y decir, bueno, aquí no ha pasado mucho, arreglémonos. No, yo creo que esto, si no hay una respuesta masiva y eficaz por parte de los actuales gobernantes, esto va a derivar no de un día para otro. Eso te iba a decir, esto va a ser de largo plazo. Exacto, bueno, lo vimos en Nicaragua, ¿no es cierto? Claro. Tomó 8 años, pero uno ve digamos, eso fue cuando ya los sandinistas vencieron, pero uno veía la descomposición del régimen mucho antes y también en Venezuela vemos que hay mucha crítica, que hay mucho cuestionamiento a la corrupción, de manera que bueno, se abre, si la situación era difícil y dura antes, hoy día lo va a ser mucho más. Raúl, muchas gracias por tu interesante análisis. Y nosotros
nos despedimos juntos. Este programa de Conexión Global, entonces, viendo lo que está pasando en Venezuela, claro, falta mucho por ver cómo se resuelve esta situación, pero por supuesto estamos atentos entonces a lo que está ocurriendo en ese país. Yo me despido, pero por supuesto siga en CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas noches.